Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Esguerra. Para nosotros de verdad es un privilegio estar acá. Le agradezco al doctor Esguerra porque me dejó hablar de ese tema que a mí me apasiona. Yo me podría quedar hablando de esto toda la noche, pero todo me dieron 15 minutos, entonces voy a tratar de ser breve y dar un poquito de menos datos que mis compañeros para que no se duerman. La siguiente, por favor. La siguiente. Voy a hablarles de trasplante con donante no familiar HLA compatible, que es un tema nuevo, es un tema que nos apasiona a todos por muchos motivos. La siguiente. Nuestra gran frustración como personas que trasplantamos es que solamente el 25% de pacientes que tienen indicación de trasplante van a tener un donante en su familia. Por muchos años veíamos pacientes que decíamos, este paciente se podría curar, no tiene donante, no tenemos nada que hacer. Y teníamos que devolverlo a su casa. Y empiezan a aparecer, igual que nos pasó a nosotros 20 años atrás de pasar a otros médicos, empiezan a aparecer alternativas. Los médicos como nosotros trataban de buscar qué hacer con esos pacientes y ahí es donde aparece la opción de buscar un donante que no sea familiar pero que tenga compatibilidad HLA. Con el tiempo, los primeros intentos de esos trasplantes fueron realmente con resultados muy malos, pero demostraron que se podía hacer. Y la gente persistió y con el tiempo se disminuyó la mortalidad relacionada con el trasplante en la medida en que logramos mejorar las técnicas de HLA, identificar mejor quién es compatible con quién y cuidar mejor nuestros pacientes. En los últimos 20 años el crecimiento de esta área ha sido exponencial y nosotros en Marley no nos hemos quedado atrás. La siguiente, por favor. Cuando uno tiene un paciente que tiene indicación de trasplante, esta es la estrategia que utilizamos hoy en día. Esta es una diapositiva muy interesante del doctor Enrique Carreras de España, donde él habla de la estrategia alomandatoria. Lo que quiere decir es que ningún paciente con indicación de trasplante se debería quedar sin trasplantar. Siempre deberíamos buscar de alguna forma la manera de llegarlo a donde queremos. Si el paciente tiene indicación de trasplante, si tiene donante, pues va para su familiar, pero si no tiene donante familiar idéntico, tenemos tres alternativas. Una es un trasplante con un donante no familiar que tenga una compatibilidad de 10 de 10 o 9 de 10. Un trasplante con células de cordón umbilical, que el doctor ya mencionó. Y la última alternativa es un trasplante haploidéntico, donde la compatibilidad es exactamente la mitad. Esto es de lo que les voy a hablar yo hoy, de trasplante donante no familiar idéntico, 10 de 10 o 9 de 10, quiere decir que la compatibilidad es casi completa. Nosotros intentamos trasplante de cordón, tuvimos una experiencia importante, es un trasplante muy difícil, nosotros trasplantamos básicamente adultos y inadultos, es un trasplante muy complicado. Nos hemos enamorado del trasplante de donante no familiar y por eso hemos estado por esa vía más y esperamos en un futuro cercano poder ofrecerle a nuestros pacientes todo el algoritmo completo con haploidéntico incluido, donde podamos de verdad ofrecerle a la gente todo completo. La siguiente. La historia del trasplante no familiar realmente inicia con esta historia que a mí me encanta mencionar y es la historia de esta mujer que se llama Shirley, que es la mamá de Anthony Nolan, que es un niño que nació con una Wiskott-Aldrich, una enfermedad que no se puede curar sino con trasplante. Esta mamá se enteró ella vivía en Australia, se enteró que en Inglaterra habían hecho un trasplante a un paciente con un donante del mismo centro que era compatible pero no era familiar, y ella se mudó a Inglaterra y decidió dedicar su vida a encontrarle un donante a su hijo. Desafortunadamente, Anthony Nolan murió antes de que pudieran encontrar un donante, nunca lo encontraron, pero esta mujer creó el primer registro de donantes en el mundo, el registro Anthony Nolan, y es un ejemplo de lo que hacemos las mamás por nuestros hijos. La siguiente. El registro Anthony Nolan fue el primer registro en el mundo, se creó en 1984 después de mucho esfuerzo de esta mujer que tuvo que buscar los recursos, convencer a todo el mundo la tildaba de loca, pero finalmente lo logró. Después de eso, en Estados Unidos se crea el National Marrow Donor Program, del cual nosotros somos miembro somos un centro de trasplante internacional de este centro, orgullosamente. Después viene es la creación del Bone Marrow Donors Worldwide, que es la asociación de registros que regula cómo se deben hacer las cosas en los registros. Y después viene la Fundación Joseph Carreras, el REDMO, que es europeo. Lo siguiente.
De la mano con participar en el Registro Americano de Trasplantes, reportamos nuestros datos. Aquí estamos finalmente representados al CIO-MRT, que es la fundación hermana del Registro Americano que se dedica a recopilar información sobre el trasplante en el mundo. La siguiente. En el tiempo, desde que aparecieron los primeros registros, han ido creciendo exponencialmente el número de donantes disponibles. Esta es una gráfica que muestra los donantes tipificados en los locus, diferentes locus, y vemos cómo ha ido creciendo exponencialmente en el tiempo. Hoy en día, para el 2011, que es este dato, había más o menos 18 millones. Para este año se estima que va a haber más o menos 25 millones de donantes disponibles. Solamente el registro americano tiene 6 millones, pero ellos están asociados con los otros registros en el mundo, lo que hace que cuando nosotros desde Colombia, en las maravillas de la tecnología, entramos, podemos buscar directamente en esa base de datos de casi 20 millones de donantes para nuestros pacientes colombianos. La siguiente. Esta es la actividad de trasplante en el mundo. Esto es el trasplante autólogo, que ha venido creciendo exponencialmente, pero lo interesante de esta gráfica que quiero resaltar es que miren, esta curva verde son los trasplantes alogénicos hechos con donantes familiares, y miren cómo esta curva amarilla, que empieza muy bajita, se quedó aquí, a partir de aquí empieza a crecer. Estos son los trasplantes alogénicos hechos con donantes no familiares compatibles. Hoy en día en el mundo se hacen más trasplantes con donantes no familiares que con donantes familiares, porque en la medida en que los países se desarrollan, la natalidad baja y la posibilidad de encontrar un donante cada vez menor. En Colombia hoy en día el promedio de hijos por familia es 2.5, y en la medida que baja encontraremos aún menos donantes en las familias, lo que quiere decir que este realmente es el futuro del trasplante de nuestro país también. La siguiente. Y esta es la otra curva que es muy importante, trata de reflejar, esta es la supervivencia a un año, dependiendo del tipo de donantes. Entonces la amarilla son los hermanos menores de 50 años y las azulitos los mayores de 50 años. Siempre la edad es un factor pronóstico muy importante y se diferencia, pero fíjense lo que quiere resaltar, estos son los donantes no familiares, y fíjense con el tiempo cómo las curvas se van uniendo por acá, y resulta que es casi lo mismo trasplantarse con un donante no familiar compatible que con un donante familiar compatible. La siguiente. Esta es la mortalidad en trasplante no relacionado en el mundo con el paso del tiempo, y fíjense que empieza en el 2003 y la mortalidad en el primer año, la supervivencia en el primer año era nada más del 42%, o sea, el 60% de los pacientes morían en el primer año de complicaciones. Y en la medida que hemos sido capaces de mejorar nuestras técnicas de soporte, de HLA, de manejar los pacientes mejor, la supervivencia hoy en día es 60% al primer año. La clínica de Marley, nosotros hicimos el análisis el año pasado y nuestro comportamiento ha sido muy, muy similar a esto. La siguiente. Esto lo mencionó el doctor Pedraza antes, eso es una comparación de lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, España, aquí estos colores quiere decir el número de trasplantes por 10 millones de habitantes, y por ejemplo para España es este verde oliva, 200 a 300 millones por 10 millones de habitantes, y Colombia estamos acá. 13 trasplantes por cada 100 millones, 36 trasplantes por cada 100 millones de habitantes. Muy lejos de lo que deberíamos estar. ¿A qué se debe eso? A que no tenemos muchas alternativas, somos pocos centros y además de eso no tenemos alternativas para ofrecerle. Lo que nos está ofreciendo este tipo de trasplantes es poder trasplantar pacientes que antes no podíamos hacerlo. Lo siguiente. La historia de nuestra unidad, el doctor ya la contó muy lindo, el primer trasplante en el 93 y el trasplante MIL en el año 2012. Esta niña que además se hizo un trasplante haploidéntico, el doctor Esguerra lo escogió muy bien porque representa el futuro de nuestra unidad. La siguiente. Esta es nuestra actividad y vean cómo en el tiempo el trasplante halogénico siempre se quedó un poco rezagado hasta que empezamos a buscar las fuentes alternativas. Y aquí es cuando esperamos que el trasplante halogénico pueda crecer. La siguiente. Esto es para contarles qué pasa con los donantes. La posibilidad de encontrar un donante es un proceso largo que toma más o menos 3 meses hasta en los mejores centros. Entonces no todo es tan color de rosa. Nos cuesta mucho trabajo pacientes que tienen mucha urgencia de dar trasplante, pierden la indicación por el camino.
y eso es lo que trata para pacientes, pues, por ejemplo, con síndrome de mielodisplásico, que es un trasplante que puede esperar, que el paciente no recae. La posibilidad de encontrar el donante, digamos, llegar al donante es muy buena, pero en la medida que la enfermedad se pone más agresiva va a ser más difícil llegar al trasplante. La siguiente. Esta es nuestra propia experiencia de los pacientes que ya les voy a contar. De las búsquedas que hemos hecho, la mayoría de los donantes que hemos logrado encontrar son leucemias mieloides agudas. Y fíjense cómo estos son los pacientes que hemos hecho, los trasplantes. Y las que hemos cancelado son más las leucemias agudas. Fíjense, las leucemias linfoides agudas, que son enfermedades que recaen muy rápido. Fíjense cómo cancelamos una cantidad importante de pacientes porque recaen a pesar de tener el donante. La siguiente. Esta es nuestra propia experiencia. Hemos hecho 153 búsquedas, de las cuales la gran mayoría son leucemias linfoides agudas. 80 de las 153, 80 fueron leucemias linfoides agudas, mieloides 41, aplasia es la siguiente. Bueno, la siguiente. Y esto es lo que ha pasado con las búsquedas. De los 153 búsquedas hemos encontrado que 82 pacientes no tuvieron donante y hemos encontrado 44 donantes. Estos son pacientes que todavía están en curso, o sea que de estos esperamos encontrar donantes. Esto incluye toda nuestra experiencia desde que empezamos. Cuando empezamos a buscar donantes fuimos muy, muy estrictos. Solo estábamos haciendo donantes exactamente idénticos. Hoy en día nos hemos permitido ir un poquito más allá y seleccionar pacientes que son exactamente idénticos, sino que tienen disparidades menores que nos permiten ampliar la cantidad de pacientes de donantes que vamos a encontrar. La siguiente. De los 44 pacientes, de los 44 donantes que corresponden al 29% de las búsquedas, que es un número muy importante para nosotros. Recuerden que estamos buscando en registros en Polonia, en Alemania, en Estados Unidos, donde somos minoría. Encontrar 30% y lograr hacer esos trasplantes realmente es muy, muy importante para nosotros. Hemos logrado hacer 24 de los 44 trasplantes, tenemos todavía 9 que están en proceso y que esperamos llevar a trasplante prontamente. Y estos son los que nos duelen. Estos son pacientes que tenían donante y no pudimos llevar a trasplante porque recayeron en el camino. Si se acuerdan la primera gráfica de que les mostré las barras, la mayoría de sus pacientes tienen leucemias linfoides agudas, lo que nos hace pensar que estos pacientes van a necesitar otra alternativa. No vamos a poder alcanzar a llevarlos al trasplante. La siguiente. Los tiempos es lo que aquí nos pone problemas. Este primer tiempo es una tristeza para el país. Habla muy mal de nuestro sistema de salud. 75 días desde la indicación del trasplante hasta la autorización en promedio. Esto no pasa, yo creo que en ninguna parte. Y esto es más triste todavía. Hay pacientes que se demoran 4 días y hay pacientes que se demoran 247 días. Habla de la inequidad de este país. Sin embargo, en el año 2013 nuestro tiempo fue 92 días y en el año 2014 ha sido 75 días, lo cual habla muy bien de Adri, que se mata por conseguir esas autorizaciones. Hay que hacerle un reconocimiento a ella de esto. Esto es Adriana Villegas. De la autorización una vez que tenemos la autorización, este es nuestro trabajo, lo que hacemos para que sea más rápido también. En el 2013 fue el 67 días de la autorización a conseguir el donante y en el 2014 nos estamos demorando 56 días, de lo cual también estamos muy orgullosas. Del donante al trasplante 68 días y en esto depende mucho de lo que pasa del otro lado. De lo que pasa del otro lado es el donante no pudo venir, el donante se canceló, el donante XY tocó rescatar al paciente. Siguen siendo 60 días, que es mucho tiempo todavía. Pero esto es donde menos podemos intervenir, porque eso ya depende de factores externos. Este es el reto nuestro. Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar para traer a nuestros pacientes a trasplante. De la autorización al trasplante nos estamos demorando 124 días. Eso es un tiempo que sigue siendo largo, que ojalá podamos mejorar, pero hemos mejorado del año pasado 137 a 124 este año, lo cual también me pone contenta. La siguiente. Estos son nuestros pacientes, 24 pacientes trasplantados ya, más hombres que mujeres, mieloides agudas, linfoides agudas, 12 mieloides agudas, 7 linfoides agudas y los demás están acá. Pacientes jóvenes, muy bien seleccionados. Es muy importante resaltar esto, nosotros hemos seleccionado muy bien nuestros pacientes, no estamos escogiendo pacientes mayores de 50 años, nos ha costado mucho trabajo y mucha discusión en nuestras juntas internamente. Esta selección precisamente viene
de lo que hemos mencionado todos, y es que la edad es un factor pronóstico importante. Queremos los mejores pacientes para nuestro programa. Tiempo desde el diagnóstico al trasplante, 14 meses, mucho para el comparativo del mundo. Número de líneas, 2. Y la mayoría de pacientes son pacientes en primera remisión completa y en segunda remisión completa, pacientes muy bien seleccionados. La siguiente. Esto es interesante, 19 pacientes americanos, pero empezamos a buscar en otros lados y hemos visto cómo hemos traído un paciente de Polonia, va al segundo en este mes, mañana, hoy se hospitalizó la paciente para el segundo polaco, 3 del registro alemán, 1 del registro francés. Realmente es una experiencia muy, muy interesante. 19 pacientes idénticos, 5 pacientes con alguna disparidad, y de los que vienen, por lo menos 4 o 5 van a ser con disparidad también. Factores importantes, uno de los factores importantes del trasplante no relacionado es pareja hombre, el sexo del donante. La mayoría de nuestros donantes son hombre-hombre. Los donantes también son jóvenes, de buen peso, y hemos escogido sangre periférica en la mayoría de los casos. La siguiente. Realmente tratamientos muy poco mórbidos durante la hospitalización, salidas rápidas de aplasia. La siguiente. Esto es un homenaje a nuestros pacientes, el primer trasplante, nuestros niños, por acá. La siguiente. Y esto es lo que hemos logrado, una supervivencia en los primeros 12 pacientes trasplantados a octubre del 2013 del 84.6%, con una supervivencia global, con una medida de seguimiento de 222 días. Para los 24 pacientes seguimos estando en 88%, sin embargo esta supervivencia desde luego es mucho más corta que la anterior, la seguimiento, o sea, no sabemos cómo nos va a ir, pero realmente esto es un resultado excelente. Estamos muy orgullosos de este resultado. La siguiente. En conclusión, el trasplante con un donante no familiar es una realidad en Colombia, ya no hay cómo echarnos para atrás. Es posible encontrar donantes incluso en registros internacionales. Los resultados son similares a los esperados para un trasplante de donante familiar. La siguiente. Lo que nos queda es disminuir los tiempos, pensar en el trasplante desde el diagnóstico y trabajar mucho para disminuir esos tiempos al máximo. El principal reto es cómo hacer esta parte que nos corresponde a nosotros. La creación de registros de donantes es un sueño para nosotros. Esperamos que algún día podamos contar con nuestros propios donantes. Y es claro que tenemos que buscar alternativas para los que no tienen tampoco esta alternativa. Y ahí vienen cosas nuevas como el haploidéntico y otro tipo de trasplantes. La siguiente. Nuestro equipo, una vez más, médico. Y la siguiente. El equipo completo. Sin nuestras enfermeras, sin la gente de apoyo, sin el banco de sangre no seríamos lo que somos. Muchas gracias.